los que han dormido. Bien. Aparte del doble folio DIN A3 que tienen en la carpeta, esta misma mañana les han dado una hojita suelta, hecha recién salida del horno ayer al llegar, y además hecha porque me creí en la obligación después de lo que aconteció ayer. Se titula la hojita Prólogo para ser leído, porque hay lecciones que nunca se aprendieron por estar en el prólogo de los libros y que nunca leemos. Y está la sustancia, ¿verdad, Salvador? Entre otras cosas, cuando decía Salvador del libro de Henri de Libac, Paradoja y Misterio, yo siempre añado la tercera palabra que Henri de Libac tiene en su teología, que es paradoja, misterio y mística. Y eso sí aparece en el prólogo de Salvador, que no lo ha dicho él. Bueno, lo que voy a utilizar como género literario en esta ponencia está a mitad de camino entre lo teológico y lo pastoral, porque hay una frase evidente que desde Pablo VI sigue teniendo actualidad. Se cree más a los testigos que a los maestros, y uno es maestro cuando es testigo. Comienzo con dos parábolas y comienzo con las tres cosas que están en la hoja suelta. Dos parábolas. ¿En qué situación nos ha pillado a la Iglesia y a la sociedad el año de la fe y el año de la nueva evangelización? Comenzamos por la sociedad, y lo contaba el otro día en Teruel. Purvis fue un explorador que existió en los años 30 en Norteamérica. Quiso ir al Polo Norte y después de días de andadura midió cuánto había avanzado. Los aparatos decían, usted no avanza, usted está retrocediendo. Pensó que el polo magnético vuelve a los aparatos locos. Sigue avanzando objetivamente, mide y lo mismo. Usted no avanza, usted retrocede. Como era físico, cayó la cuenta. Sí, yo avanzo, ¿pero dónde? En un iceberg, en un gran trozo de hielo, mientras que las aguas del océano están haciendo retroceder el iceberg. Esta es la imagen cultural nuestra. Estamos en Europa en un iceberg, donde ya Karl Rahner decía, el cristianismo en Europa en el siglo XX está invernando. En el invierno hay vida, pero la vida está debajo del hielo, esperando la primavera, el Pentecostés. Bueno, pues, aparte de estar en un trocito de hielo, las aguas de los océanos culturales ya no son de matriz cristiana. Y de tal manera que Weber y otros autores que están escribiendo sobre la fe dicen, a partir de las caídas de las Torres Gemelas, año 2001, en los 5 continentes está creciendo la espiritualidad y la religiosidad, no necesariamente cristiana, menos en Europa. Europa sigue siendo una isla agnóstica y ateo en un mar de creencias. Primera cosa, el Papa hablará de desierto, a iceberg desierto cultural. Segundo, ¿cómo estamos dentro de la Iglesia? ¿Cómo nos ha pillado? Segunda parábola, que esta ya no es real. La primera es real, que esta no es real. Un obispo tiene que inaugurar un templo, todo el hecho de ladrillo rojo, cara vista. Cuando llega al presbiterio dice, no puede ser que la gente que venga a misa vea el ladrillo de fondo. Vamos a hacer algo bello. Contrata a un pintor para pintar un Cristo de tamaño natural y los 12 apóstoles. El pintor era cristiano, hacía tiempo que estaba alejado de la Iglesia. Por dinero acepta. Sale a la calle y busca a un joven cuya cara le sirve de Jesucristo. El chico no era cristiano. ¿Qué estás pintando? Ah, estoy pintando a Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús? Y aquel pintor con la boquita, que no con el corazón que lo tenía vacío, le contó de Jesús historias auténticas, todas exageradas positivamente y otras inventadas. El chico dice, oye, si ese tal Jesús es tan súper guay, tan interesante, será para ti el centro de tu vida, ¿verdad? ¿Cómo? Será el centro de tu vida. Y el pintor se queda paralizado y llorando, porque se da cuenta de la diferencia que hay de hablar de Jesús solo con la boquita y tener el corazón vacío. En otras palabras, ¿cómo nos pilla la nueva evangelización? Como aquel maestro con el discípulo que atravesando un río le dice el maestro, saca una piedra. Saca la piedra chorreando, parte la piedra y le dice, ¿qué notas? Maestro, esta piedra habrá estado en el agua miles de años. Solo tiene la superficie mojada porque su corazón está seco. Por eso el año de la fe.
para que el espíritu vuelva a esponjar el corazón de personas y de comunidades y no esté seco. Dicho esto, la hojita suelta. Nueva evangelización, año de la fe con sorpresa y un bello icono. Nueva evangelización. ¿Qué significa? Un triple reto. Y quien más lúcido lo viene exponiendo, aparte del Papa Benedicto XVI, es justamente el cardenal Walter Kasper. Entre otros, este libro que él titula El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa la nueva evangelización? Un triple reto. Teológico, pastoral y espiritual. Teológico, volver a redescubrir el Evangelio vivo. El Evangelio vivo. Pastoral, redescubrir el arte de vivir, que esa es la mejor definición que el Papa Benedicto ha dado de la nueva evangelización y que yo expondré detenidamente, si Dios quiere, el sábado para los profesores de religión de Zaragoza. El arte de vivir. ¿Y qué significa el reto espiritual? Un nuevo Pentecostés. ¿Qué decir que es el Evangelio vivo? Pues miren, de todas las obras que he escrito, esta obra de divulgación espiritual que yo llamo Orar con el Cantar de los Cantares, esta mañana ha salido Eres bella y negra, Orar con el Cantar de los Cantares, en la página 100 dice: me hablaron de ti mis padres, me hablaron de ti mis libros, me hablaron de ti los púlpitos, me hablaron de ti los rezos, tantos me hablaron de ti. Un día me hablaste tú como solo tú sabes hacerlo. Entonces gusté la diferencia. Tú eres todo y diverso, personal y envolvente. Eres Señor, esposo y hermano. Y en otro momento, redescubrir el Evangelio vivo, dice: Jesús, me has enamorado y cautivado, no sé vivir sin ti. Tanto me has dado y aún busco más. No anhelo solo tu agua, deseo beber en tu manantial. No anhelo solo tus umbrales, deseo entrar en ti. No anhelo solo tus dones. Quisiera fundirme en abrazo eterno y duradero en ti, Jesucristo. Respuesta y plenitud, mi Señor y mi Dios, mi Salvador y mi esposo. ¿Qué significa redescubrir el arte de vivir? Mi hermana Verónica, fundadora de Jesu Comunio, en el año 2011, en el Vaticano, en el aula Pablo VI, delante de todos los que estábamos allí en el Congreso de nuevos evangelizadores, porque no puede haber nueva evangelización si no hay nuevos evangelizadores, comenzó así su intervención: arte de vivir. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿O vivís fuera de la realidad, sin pisar tierra? ¿O si es verdad la alegría que veo y lo que decís, no puedo ocultar mi enfermedad? Mi enfermedad es que no conozco a Cristo. Creo que la desesperanza me apresó por tratar de defenderme del cristianismo, concibiendo el ser cristiano como un obstáculo para alcanzar la felicidad humana, como si Dios fuera un enemigo a la puerta que viniese a cortar mi libertad y a deshacer mis planes. Estas palabras las escuché hace muy poco, dice ella, a una joven en uno de los encuentros que mantenemos en nuestros locutorios, donde compartimos con sencillez la fe. En la afirmación de esta joven se resume la experiencia de muchas otras, incluso de nosotras mismas. Porque no es la tristeza por lo que se tiene, a veces muchísimo, por legítimo y honesto que pueda ser, sino la tristeza por lo que no se tiene, por lo que se anhela, sin que uno pueda dárselo a sí mismo y quizás sin capacidad para ni siquiera expresarlo. Este anhelo lleva consigo la certeza de que no merece la pena vivir por menos de lo que intuimos o malvivimos cuando renunciamos a entendernos en el designio de Dios. El corazón humano sufre opresión cuando amordazamos el clamor más hondo de nuestro ser y entonces sobrellevamos el paso de tiempo de la forma menos incómoda y, si se puede, placentera posible. En cualquier caso, padecemos humanamente cuando desertamos de llegar a ser hombres y mujeres en la plenitud para la que fuimos creados. Descubrir el arte de vivir en Cristo. Y finalmente, un reto espiritual, un nuevo Pentecostés. El propio cardenal Kasper, al final de su libro, las últimas palabras son estas: la evangelización comenzó en Pentecostés. El discurso de Pedro llegó al corazón de quienes lo escucharon. Al cabo de una generación, la evangelización se había extendido
ya todo el mundo conocido en la época. El nuevo Pentecostés no tendrá por qué ser un pentecostal fuego o tormenta. Jesús compara el crecimiento del reino de Dios como un poco de levadura que fermenta toda la masa. Y en otro pasaje equipara a una semilla, incluso la más diminuta de todas las semillas. La ley del grano de mostaza puede infundirnos hoy valor y seguridad si miramos a los aún pequeños y modestos nuevos comienzos como un resurgimiento de Pentecostés. Lo decisivo será que en nosotros prenda el fuego y el entusiasmo de Pentecostés, porque entonces el Evangelio se extenderá casi por sí solo, incontenible, como un reguero de pólvora, y se hará realidad lo que afirma Pablo: la palabra del Señor se difunde, la palabra del Señor se difunde porque el Espíritu sigue vivo. Bueno, dicho esto, en este prólogo, el año de la fe con sorpresa incluida, un nuevo Papa, que nos ha dejado una rica herencia viva y viviente. Viniendo en el coche de línea y en el tren ayer, todos los medios pedían una colaboración. Como pude, hizo lo que les leo ahora, que es mi peculiar también homenaje a este grandísimo Papa. Dice así: la noticia impactante me produjo 3 sentimientos simultáneos: tristeza, respeto y agradecimiento. Es un Papa muy querido y que me ha marcado profundamente mi vida. Justamente comencé mi ministerio episcopal en el año 2005, cuando él iniciaba su pontificado. Si soy sincero, su elección no fue una sorpresa. Parecía algo natural y en continuidad con Juan Pablo II. Le definiría como un testigo de la verdad, de la belleza y de la ternura. Y así como el Papa Juan Pablo II pasará a los anales históricos por el Papa Magno, Benedicto XVI lo será como doctor de la Iglesia, a la altura de los grandes maestros y teólogos. Uniendo en su persona inteligencia y sensibilidad, nos ha dejado un estilo de buen ser, de buen pensar y de buen hacer. En cuanto al ser, ha sido libre hasta el final, con la libertad de los hijos de Dios. En cuanto al pensar, ha sabido unir la sensibilidad del hombre y de la mujer de hoy con la gran y sana tradición cristiana. Y en el hacer, ha gobernado con comprensión y firmeza, delicadeza y ternura envidiables. Ha soportado y afrontado grandes problemas eclesiales, pero ha sabido asentar las bases de sólidas soluciones. Ha afianzado la identidad católica y ha fomentado el diálogo y encuentros ecuménicos e interreligiosos. El futuro está ahora en manos del Espíritu Santo y de los cardenales electores en el cónclave. Elegirán quién deberá gobernar el timón de una barca con más de 1.000 millones de fieles. Tal vez no sea ni italiano, ni siquiera europeo. La catolicidad en esta ocasión puede estar más abierta que nunca y más sorprendente de lo que podamos imaginar. Gracias, Benedicto XVI, por tu vida y por tu magisterio. Y finalmente, en el año de la fe, un regalo, un bello icono que tenemos aquí. Y me van a decir, ¿y por qué lo del icono? Don Ricardo Blázquez, al cual tengo una admiración tan grande o más que a don Manuel Ureña, todo hay que decirlo, en una de sus intervenciones recientes nos sorprendió a todos de entrada y nos dijo: Vaticano II, 2 preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres del siglo XX? Vaticano II. Posvaticano, Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? ¿Y qué rostro de hombre y de mujer de hoy son los que anunciamos en la nueva evangelización? Siglo XXI, nueva evangelización. Iglesia, ¿qué dices de Dios? ¿Qué dices de Dios? ¿Qué rostro de Dios necesitamos los hombres y mujeres del siglo XXI? Ahí nos jugamos todo. ¿Qué decimos hoy de Dios? Ahí nos lo jugamos. Bueno, pues mire, de Dios se puede decir muchas cosas, lo tradicional. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es, según San Agustín, el amante, el amado y el amor. Dios, como nos ha referido en un momento también Salvador, es la casa que es el Padre, con una puerta de entrada a la casa que es el Hijo,
y con la llave que es el Espíritu Santo para poder abrir la puerta que nos lleva a la casa. Pero también podemos hablar de Dios con imágenes, con icono. Y si entendemos este icono rápidamente, todo lo que voy a decir va a venir rodado. Yo no sé si tenemos el micrófono inalámbrico a mano. Si me lo pueden dejar, ¿me lo puedes dejar? Gracias. Este icono de Rublev, pues ya tiene años, siglo XIV. El príncipe que encarga al monje pintar el icono pide dos cosas. Pinta algo que represente la paz duradera, porque estamos en constantes guerras civiles, y a la vez el misterio de Dios, tal como lo vivís en el monasterio, que se vivía una espiritualidad trinitaria. Pinta la escena de Mambré, los tres ángeles que van a visitar a Abraham. Bueno, lo pongo para que lo puedan ver los obispos. Aquí está la Trinidad, no son ángeles. El Padre es el único que tiene la cabeza erguida. Y además todo él de color oro, porque de las tres personas de la Trinidad, del Padre es el que menos sabemos, aunque le llamemos Padre, y del que menos imágenes tenemos, aunque sea la fuente y el origen de todo. El Hijo es el que está en el centro mirando al Padre, tiene celeste, porque es lógicamente Dios, y tiene el color granate, la humanidad, traspasada por la divinidad. Es Dios y hombre a la vez. Y tenemos aquí el Espíritu Santo, que a la vez tiene la cabeza inclinada hacia el Hijo y hacia el Padre. Es mujer, es fecundidad. El traje es verde porque el Espíritu Santo se ha quedado en la tierra y en el universo una vez que Cristo resucita. Es el que fecunda. Yo digo que el mundo después de Cristo resucitado está preñado del Espíritu Santo, haciendo posible la nueva creación. Preñado del Espíritu hacia la nueva creación. Lógicamente, el vestido azul porque es Dios. Los tres tienen varas de mando. Los tres tienen un símbolo en la cabeza. ¿Por qué sabemos que este es el Padre? La casa. El que hace la creación del mundo, Yahvé en el templo y el que nos ha convocado al nuevo pueblo de Dios, el templo nuevo. El Hijo tiene un árbol. El árbol de la vida del paraíso y la cruz. Y el Espíritu Santo tiene una montaña. Para llegar a Dios nadie puede ir si no es por la llave del Espíritu Santo o la montaña del Espíritu Santo. En medio de los tres hay una mesa. Esta es la creación. La parte superior luminosa, los ángeles, los espíritus. Y la parte más marcadamente marrón, el universo palpable, energético, material. Dentro de lo material y energético, dos rectángulos. Los cuatro elementos de lo que está hecho todo y los cuatro puntos cardinales. Y encima de la mesa, una copa, donde no hay vino, hay un cordero. Porque el Padre le está diciendo al Hijo, Hijo, además de crear, tenemos que redimir. Tú quieres ser el Cordero de la redención. Y desde toda la eternidad el Hijo responde, sí, Padre, hago tu voluntad. Mientras que el Espíritu está indicando que la redención va a ser para el mundo. Último detalle. El Padre está delgadito por aquí, el Hijo está muy gordito. Porque cóncavo y conexo, el Hijo ha salido del Padre. Lo más parecido a la clonación. El Hijo procede del Padre y el Espíritu une a los dos. Esto es un círculo perijóresis. Los tres están en estrados de oro. Los tres están con los pies en diálogo, mirándose constantemente. Y todo lo que existe dentro y fuera es de ellos. Este es el centro y el núcleo de nuestra fe. Dicho esto, entonces ya sí, cogemos el folio doble, por favor. Desde la carpeta. Fe y nueva evangelización. Punto 2. Palabras de Porta Fidei que unen la fe y la nueva evangelización. Necesitamos una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y la belleza de la fe. La alegría de creer y la belleza de la fe. Y sobre todo para enseñar el arte de vivir. Vivir en Cristo, con Cristo y para Cristo. Con una advertencia que el Papa Benedicto XVI lo repite por activa y pasiva. Solo los hombres y mujeres tocados por Dios serán capaces de abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios.
para hacer la nueva evangelización, testigos de Dios, nuevos evangelizadores, solo los tocados por Dios. Por eso se nos pide evangelizar y ser evangelizados, ser a la vez maestros y discípulos, testigos y siervos, porque todo es gracia, y lo primero es gracia, y luego viene la respuesta en libertad. Todo es don y todo es respuesta, todo es llamada y todo es respuesta. ¿Qué significa ser evangelizados? Porta fidei, en el número 10, se nos muestra Hechos de los Apóstoles 16-14. El Señor abrió el corazón a Lidia para aceptar lo que decía Pablo en comunidad. 3 cosas significa ser evangelizados. Alguien anuncia, Pablo, en comunidad, se ha hablado esta mañana de iglesia en comunidad, pero tiene que ser el Espíritu Santo el que toque el corazón. Lidia, por el Espíritu, abre su corazón a lo que decía Pablo en comunidad. Yo a los jóvenes les digo, ¿cómo sabemos que estás descubriendo la verdadera fe cristiana? 3 notas. ¿Hablas con Cristo de tú a tú? 2. ¿Has sufrido un proceso de conversión personal? 3. ¿Necesitas una comunidad para vivir el cristianismo? Hablar con Cristo, conversión y comunidad. Y si no, no hay fe, y no hay conversión, y no hay evangelización posible. Pero a la vez, el que es evangelizado tiene que evangelizar con el estilo de los discípulos. Vivían en comunión con Jesús, quien los había elegido para un estilo de vida por el que eran reconocidos. Es decir, evangelizar es hacer presente hoy y aquí a Cristo, con testigos y comunidades de referencia. Qué curioso cuando el arzobispo de Burgos pregunta a mi hermana el 14 de febrero de 2011 en la Catedral de Burgos, ¿qué sois? ¿Qué sois? Y mi hermana, sin papeles ni nada, dice, mire padre, somos cristianas, nada más, como se refiere en Hechos de los Apóstoles. Tenemos todo en común, participamos de la Eucaristía, cuando nos ve la gente dice, mira cómo se aman, y lo único que ofrecemos en casa es un Cristo vivo y el amor a una iglesia que es la esposa y el cuerpo de Cristo vivo. Y los jóvenes, cuando ven este estilo de vida, dicen, yo quiero vivir eso. Y cuando viven eso decimos, eso es vocación. Ah, pues entonces yo tengo vocación. Y es un monasterio donde hay 230 jóvenes, chicas, y donde hay siempre 20 y 30 en espera. El milagro de ser cristianos y vivir como cristianos, testigos y comunidades. Por lo tanto, en el horizonte del año de la fe, nos tenemos que hacer una especie de examen de conciencia, tipologías de fe. Repaso. La fe del carbonero no sirve, sin formación, creemos lo que no vimos, alguien tiene que existir. La fe de los tradicionalistas tampoco vale. La fe son costumbres, tradiciones, folclore. El otro día en Teruel contaba algo que a mí me ha impactado mucho. 2011 en Ciudad Rodrigo, acaba la Semana Santa e invito a la Junta Mayor de Semana Santa a que pueda hablar con los jóvenes para invitarles a la JMJ. Y la presidenta me dice, don Raúl, siento decirle que una cosa es lo nuestro y otra lo suyo, ¿eh? Progresistas, la fe está reñida con la ciencia. Legalistas, lo principal de la fe es la ley y la moral. Individualistas, la fe es mi relación personal con Dios. Revolucionarios, la fe es ante todo cambio social. Adolescentes, Cristo sí, Iglesia no. Comodones, la fe es cosa de curas y monjas que viven de ello. Visionarios, la fe son los milagros, las apariciones, las cosas extraordinarias. Mágicos, la fe es para los momentos malos y trágicos de la vida. Me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Puristas, la fe auténtica es la que vive nuestro grupo, nuestra comunidad. Cumplidores, la fe es para momentos vitales, para cumplir con lo social. Imitadores, la fe es moda, lo que se está llevando. Y finalmente, festivaleros, la fe son concentraciones y momentos lúdicos. De todo lo que hemos criticado, de todo algo es verdad, porque lo que no es completo. De todos los rasgos algo es verdad, pero se necesita la fe integral. ¿Y qué es una fe integral? Pues miren, una especie de decálogo. Ya dicen nuestros vecinos de América del Norte que lo que no se aprende en 10 lecciones o en 10 puntos, nunca lo aprendes.
Un decálogo. Fe no es creer en algo, sino en alguien. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Señor de la historia, el único Salvador y mediador. Fe no es imitar a Jesús, el Señor, solo desde fuera, con un seguimiento, sino desde dentro, configuración, personalizando progresivamente y según las edades existenciales el misterio de Dios uno y trino. Fe es tener los ojos, las manos y el corazón del mismo Cristo, para ser otros Cristos y poder llegar a decir con San Pablo por el Espíritu: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Fe es vivir y hacer realidad cotidiana y coherente el mensaje existencial de las bienaventuranzas. El otro día les tomé el pelo en Teruel a la gente más sencilla y les pregunté: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y la gente muy acertadamente dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Digo: madre, aquí todos sois judíos en Teruel, de judíos de los que habéis quedado antes de la Reconquista. Porque el primer mandamiento para un cristiano no es amar a Dios sobre todas las cosas, es dejarse amar por Dios, ser pobre de espíritu, la primera bienaventuranza. Y quien se deja amar por Dios hace realidad la segunda bienaventuranza, ser manso, que es sentirme criatura, defender los derechos de Dios. Defendemos mis derechos, defendemos los derechos de los demás. ¿Quién defiende hoy a Dios? En definitiva, dejar a Dios ser Dios. Y estas dos palabras, antes ha hablado el responsable de catequesis, estas dos frases, yo creo que para los catequistas en el año de la fe son claves. Dejar a Dios ser Dios, que me cambie hasta ver con sus ojos, hasta sentir con su corazón, hasta hacer con sus manos, dejarme amar por Dios y dejar a Dios ser Dios, que le estamos echando de todos los sitios. La pregunta de don Ricardo Blázquez: Iglesia de España hoy y aquí, Iglesia de 50 años después del Concilio Vaticano II, ¿qué dices de Dios y qué rostro de Dios estás ofreciendo? Fe, punto quinto, es dejar que el Espíritu Santo me penetre y me fecunde para divinizarme, para hacerme como María, esposo, madre que da luz a Cristo y hermano que vive el Evangelio. Fe es vivir con coherencia todas las dimensiones de mi vida, en todos los ámbitos y momentos del día, sin vacaciones. Fe no es algo sentimental ni fideísta, ya que sabe dar razones y esperanza de lo que cree. Antes, muy acertadamente, el responsable de los catequistas ha dicho: además de asentimiento, la tradición y el magisterio. Efectivamente. 8. Una fe que, además de formada, está en diálogo permanente con creyentes y no creyentes. Por eso, punto 9, y lo decía también Salvador esta mañana, la fe siempre está en búsqueda, alimentada por dudas y certezas, y tratando de unir lo ético y lo místico hasta descansar en Dios. Y aquí me entretengo. Yo decía también en Teruel el otro día, en el tema de la fe no crecemos así, sino así. Hay momentos de certezas y dudas, de luz y de sombra, de gracia y desgracia. Y segundo, en el tema de la fe, recuerden lo de la parábola de San Lucas, que muy pocas veces nos paramos a reflexionar. Una mujer tenía 7 demonios en casa. Barre la casa. Cuando creía que la casa estaba limpia, viene una legión y ya no puede sacar a los demonios. En el cristianismo el primer paso es la limpieza, la conversión, el bautismo, limpiar las sombras y el pecado. Pero si no nos llenamos del Espíritu Santo, la legión de demonios vendrá y no podremos sacarla. Porque la vida en el Espíritu, que eso es el ser cristiano, es ser carne ungida por el Espíritu. Es sacramento existencial de Cristo por el Espíritu. Por eso, punto 10, la fe tiene que estar hecha vida en una comunidad eclesial, como forma ineludible de unir la identidad cristiana y la de la misión. Porque qué curioso, normalmente si no he descubierto la comunidad, tampoco soy evangelizador ni tengo misión. Es una fe excesivamente individualista, a la carta, vivida solo para mí. ¿Cuál es el punto de llegada en este año de la fe? ¿A dónde caminamos? Pues además de lo que dice el Evangelio, yo me quedo con lo que se escribió en el año 50 más o menos, llamada Carta a Diogneto, y que dice así, la recordamos porque la conocemos.
Los cristianos no son distintos de los demás, ni por la patria, ni por la lengua, ni por otras costumbres. De hecho, no habitan ciudades propias, ni usan una lengua propia, ni llevan un estilo de vida separado del resto. Su doctrina no se debe al descubrimiento de hombres particularmente intelectuales, ni se basa en un pensamiento inventado por los hombres. Viven en ciudades griegas y extranjeras, según le haya tocado en suerte a cada uno, y se adaptan a las costumbres del lugar en el vestir, en la comida y en las demás cosas. Aunque testimonian una forma de vida social admirable y paradójica, ya que viven en su patria como forasteros. Participan en todo como ciudadanos y se distancian de todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos. Se casan como todos y generan hijos, pero no los asesinan. Ponen en común la mesa, pero no el hecho matrimonial. Están en el mundo, pero no son mundanos. Habitan en la tierra, pero su ciudadanía es el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con el testimonio de su vida las superan. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos en cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Esto es donde queremos llegar. Y me van a decir, ¿y qué mediaciones? Pues miren, si soy generoso, que en el día de hoy traigo regalos en mi maleta. Traigo una silla, una medalla, un pastillero, una brújula, una carta de navegación y hasta un GPS. Casi nada, ¿eh? ¿Qué sería la silla del nuevo evangelizador y del que tiene que entrar en la dinámica del redescubrimiento de la fe? Cuando voy a las comunidades a hacer la visita pastoral, les digo, vamos a hacer un test, hermanos y hermanas. Un test con 4 preguntas, porque el cristianismo es una silla con 4 patas. ¿Cómo andamos en esta comunidad? De comunión, de comunidad. Ay, señor obispo, no llegamos al 3. ¿Cómo andamos de anuncio misionero? Que se note que somos de verdad cristianos fuera de la iglesia. Ay, señor obispo, otro 3. ¿Cómo andamos de celebración? Muy bien, señor obispo, un 7. ¿Y cómo hablamos de compromiso social, caritativo? Pues, señor obispo, bastante bien, otro 6, 7. Oiga, y una pata con un 3, 3, 6, 7 se sujeta, nos podemos sentar a equilibrar las 4 patas. Yo regalaría en la nueva evangelización y en este año de la fe una medalla con 2 caras, rey y reino. No quiero místicos y cristianos muy en contacto con el rey, con Cristo, pero que luego en la vida no se nota. Ni quiero militantes, activistas, que hacen muchas obras, pero no tienen ningún contacto con el rey. Mística y acción y contemplación. Regalaría un pastillero que tiene estas pastillas. El amor en forma de ternura, como el Papa Benedicto. El humor hasta para reírnos de nosotros mismos y la paciencia para hacer realidad lo del grano de mostaza. Éxito no es el nombre de Dios, dice Martín Buber y lo ha recogido Benedicto XVI. Éxito no es el nombre de Dios. Las cosas grandes en la Iglesia empiezan por lo pequeño. San Francisco de Asís. Empecemos por lo pequeño, ya llegará lo mediano y después lo grande. Os regalaría una brújula. Amor apasionado a Jesucristo. Palabras de Benedicto. El que se encuentra con Cristo no solamente no pierde nada, sino que gana todo. Cristo es la verdad que llena la cabeza, es la belleza que llena el corazón y es la bondad que hace buenas las obras. El sur, la eclesialidad. Nadie puede ser cristiano en solitario. Cuando yo digo creo, es creemos. Y cuando yo digo yo, es un nosotros. La sinodalidad. La formación sí, pero acompañada de la oración. No basta saber cosas de Dios, hay que tener experiencia de Dios.
La formación sin la oración no sirve para nada. Catequistas, yo suelo decir que una buena catequesis a niños y adolescentes tiene 3 partes: canción, lección y oración. Canción para llenar el corazón, lección para llenar la cabeza y oración para llenar las tripas. Porque lo que queda aquí en la cabeza, como entra, se va. Lo que queda en el corazón es temporal. Lo que queda en la tripa, lo que te hace cosquillas cuando te enamoras, que hay hasta mariposas, eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Y finalmente, digo ahí, compromiso el oeste y presencia pública y social hasta en las nuevas tecnologías. También nos regalaría una carta de navegación, que sería el credo, los artículos de fe. Están apareciendo obras sobre el credo a todos los niveles. Yo, por ejemplo, las 2 últimas que acabo de ver publicadas y que os recomiendo y que tenéis recogidas en la hoja que os he dado hoy son estas. El corazón de la fe, breve explicación del credo, hecho por profesores de comillas, entre ellos al hablar del Espíritu Santo en la Iglesia, en el sentido que lo decía Salvador, está hecho por una teóloga, Nuria Martínez Gallón, muy bueno. Segundo libro de divulgación, La belleza de la fe, nuestros obispos explican el credo y los sacramentos, dirigido por Pablo Cervera. Y ya, con modestia, pues yo me atrevo a hacerme publicidad, que antes del año de la fe, en el 2010, me encargaron este libro para comprender el credo de nuestra fe a la luz del catecismo y del Papa Benedicto XVI. Bueno, pues el credo es la carta de navegación en este año. Pero vamos a ver, un credo que no tiene que quedarse en los 12 artículos de fe, sino que lo tenemos que hacer propio. Ojalá, y este es el reto que hago a cada uno de los presentes, ojalá a lo largo de este año o al finalizar, cada uno escribiera a la luz del credo su propio credo, como hizo mi madre, que justamente el 18 de marzo va a hacer un año que me dejó aquí, aunque sigue conmigo, murió en Ciudad Rodrigo. Y al mirar los papeles que ella tenía, recuerdo que encontré esto que les dejo ahí. El credo de mi madre. 14 de diciembre de 1993. Dejó escrito Carmina, mi madre. Nos mandó don Blas, delegado de catequesis, hacer en clase a cada uno de nosotros nuestro credo y fotocopiarlo e intercambiarlo unos con otros. Yo te mando el mío para que te rías un poco de mí. Hice 3 distintos, pero en los 3 me enrollaba mucho. Besos, Carmina. Mi credo. Creo en ti, Señor y Dios mío, en tu Hijo y en el Espíritu Santo. Te amo de todo corazón y con todo lo que soy y tengo. Sé que es tuyo, pues a ti te debo todo y de ti lo he recibido. Creo, Jesús, que quisiste hacerte hombre para ser como nosotros y estar con nosotros y darnos una madre tan hermosa y que tanto nos quiere, a la que yo también me entrego y pido con toda confianza y amor. Por la confianza que te tengo y tengo a tu madre, a veces me creo con derecho de que todo me suceda rápidamente y se cumpla cuanto antes. Creo en el Espíritu Santo, a quien acudo también con frecuencia y confianza, pidiendo sobre todo luz y fuerza para la Iglesia y para los míos. Creo en la resurrección de los muertos y que contigo está ya mi esposo y esto me hace feliz. También he recogido en tu casa a mi padre, familiares y amigos. Porque creo en ti y en tu fuerza, perdono a quienes me han hecho mal. Creo que el sufrimiento también ayuda y acerca más a ti y nos hace más comprensivos con los demás. Creo en el poder de la oración y de la unión para hacernos el bien entre todos los que creemos en ti y formamos tu Iglesia. Creo, como madre, que no abandonarás a mis hijos y les concederás el don de la fe y estarás presente en sus vidas. Creo, finalmente, que un día me acogerás a mí también y saldrás a mi encuentro. Amén. Y ya, como traca final y como regalo, sin saber lo que iba a acontecer ayer, pues voy a hacer un juego, que lo tienen en la última página. Imagínense que el que está hablando aquí ya no es Raúl, el obispo de Ciudad Rodrigo, sino que es el propio Benedicto XVI, que con invitación de don Manuel ha aceptado generosamente venir esta mañana. Y entonces le preguntamos al Papa Benedicto, ¿usted, Santo Padre, cómo resumiría de nuevo en 10 puntos, en un decálogo, lo que se nos pide para vivir la nueva evangelización y redescubrir la fe? ¿Cómo lo describiría de forma pastoral y sencilla? Pues mire, yo me he atrevido a hacer en 10 puntos lo que sería el método pastoral
evangelizador de Benedicto XVI y las claves de la espiritualidad en el año de la fe y de la nueva evangelización. Lo primero, el efecto surfing. Los surfistas son los que van con la tabla a meterse en las olas. Es decir, amar esta sociedad, esta cultura y este mundo que me ha tocado. Inmersión en este mundo. ¿Para qué? Para, como los surfistas, emerger con fuerza hacia lo divino. O si queréis, el efecto marketing. No lean. Todo buen anuncio, y en esto es maestro el Papa, todo buen anuncio tiene 3 palabras. Mírame, elígeme, cómprame. Mírame, que te llame la atención. En un tiempo de color, los anuncios son en blanco y negro. Elígeme, que responda a lo que tú necesitas y tus inquietudes existenciales. Pero además de mírame y elíjame, cómprame, hazme tuyo. Cuando yo leo las cosas que escribe el Papa, me llaman la atención, veo que responden y las elijo y además las hago mías. Es un maestro. Segundo, la pastoral de la ejemplaridad de los santos. No lean. ¿Por qué Juan Pablo II y Benedicto XVI está beatificando y canonizando más que en los 21 siglos de cristianismo? ¿Por qué? Porque están convencidos que el cristianismo no es utopía, no es ideología, no es literatura, no es filosofía, no es leyenda. El cristianismo ha sido encarnado, vivido y realizado por hombres y mujeres de carne y hueso que en 21 siglos han llegado a la plenitud de la vida. Por eso, lo de antes, solo cambiarán el mundo los santos y solo los hombres y mujeres tocados por Dios abrirán la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Tercero, el Papa cree en el efecto dominó. Es decir, ponemos las fichas de dominó una detrás de otra, tiramos la primera y de tú a tú las fichas van cayendo. Porque el Papa está convencido de que el esplendor de la verdad, el esplendor de la bondad y el esplendor de la belleza, incluso hoy, en el siglo XXI, se imponen por sí mismos a quien los descubre, porque cada persona tenemos necesidad de ello. Me detengo. Redescubro en un comercio del centro de Madrid una frase que me ha hecho pensar muchísimo. ¡Ay de ti si en lugar de cantar al agua, cantas a la sed! Digo, esto es lo que nos está pasando. Estamos cantando a la sed en el desierto cultural del siglo XXI. ¿Quién canta al agua? Los cristianos. Y me recordó 2 frases de San Juan de la Cruz. Existe la sed porque existe el agua capaz de colmarla. Y un hombre recibe de Dios en la medida en que tiene sed de Dios. Vale. El efecto asumidor, sanador, elevador. Punto 4. La clave de todo lo que el Papa escribe y hace. Miren, todo lo que el Papa ha escrito sobre la familia, sobre la política, sobre la relación con la ciencia, etc., solo tiene 3 palabras. Asumir, purificar y redimir. ¿Por qué? El Papa ha tomado el ejemplo de Miguel Ángel, el artista. Cuando veía un trozo de granito, no veía la piedra de granito, sino la estatua que estaba escondida en el trozo de granito y como artista solo tenía que quitar la broza. Dice, eso es lo que tenemos que hacer los cristianos en todo. Asumir para redimir, purificar lo que no es de Dios y lo que no es humano para que nazca la belleza, la elevación. Quinto, la terapia integral del amor. Se ha dicho que el Papa es muy intelectual, es muy sensible y muy emotivo, tiene una inteligencia sentiente y un sentimiento inteligente. El Papa repite con frecuencia a Hans Urban Balthasar, solo el amor es creativo. Un hombre solo ve en la medida en la que ama. O si me permiten, lo que ha hecho el Papa es lo que Proyecto Hombre, programa de rehabilitación, hace en la segunda fase. Primera fase es desintoxicar físicamente. Segunda fase es, en comunidad, rehabilitar la persona. Y tercera, la integración. En la segunda fase se ve por todos los sitios en Proyecto Hombre. Si no me tocas, no soy nada para ti. Si no me confrontas y me dices lo que piensas de mí, ni me conozco ni crezco. Y si no me amas, no sé para qué sirve mi vida. Si no me tocas, ¿cuántas veces vamos en el autobús, en el tren, horas y horas con alguien al lado? Como que es un mueble. Si no me tocas, no soy nadie para ti. Si no te interesas por mí, ¿qué soy?
Segundo, si no me confrontas y me dices lo que piensas de mí, y sobre todo a la verdad de Jesucristo, ni crezco ni me conozco, no sé el arte de vivir. Y tercero, si no me siento amado, no soy nada para ti. Qué bien aquella parábola tan bonita lo expresa el papá filósofo dando vueltas. ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Por qué estoy aquí? Su niña, 9 años, en el columpio. Margarita, ¿para qué vives? Dice, hey, papá, ¿qué cosas tienes? Para quererte. Ese es el sentido de la vida, el amor. Sexto, la complementariedad entre fe y razón, entre verdad y caridad. Esta mañana, don Manuel y un servidor desayunando comentábamos, leed por favor el mensaje de la Cuaresma del Papa Benedicto, donde relaciona la fe y la caridad. Sugerente, hermoso y sublime. Yo ahí digo que no son nunca ni enemigas ni extrañas, sino compañeras de camino y complementarias. ¿Por qué? Porque el Papa, que es la segunda clave teológica que os doy, la primera era asumir, purificar y elevar, la segunda en todo utiliza la cristología. Así como en Cristo lo humano y lo divino, según el dogma, ni separación ni división, pero ni confusión ni cambio, así lo aparentemente contradictorio se vuelve paradoja, y de nuevo Henri de Libat, se vuelve paradoja, ni separación ni división, pero ni confusión ni cambio. Fe ciencia, fe caridad, humano divino, Dios hombre, complementariedad. Séptimo, el Papa vuelve a creer en el triple programa del Vaticano II, y que el Vaticano II sigue siendo la guía y profetismo. ¿Y cuál es el triple programa del Vaticano II? Lo que Danielou, Congar, Henri de Libat ya nos recordaron. 1. Vuelta a las fuentes genuinas de la tradición. Lo mismo, el pozo de la Samaritana, buscar otra vez el agua viva, las fuentes vivas de la tradición, por encima de escuelas y de teologías y de opiniones contradictorias, las fuentes de la tradición, sobre todo Sagrada Escritura y patrística, las fuentes de la tradición. Segundo, diálogo sincero con la cultura de hoy, Y tercero, pastoralidad, que ese diálogo se transforme también en evangelización, que no nos quedemos solo en el diálogo, que sepamos anunciar con nuevo ardor, nuevas expresiones, todo lo que queráis, a Jesucristo. 8, el Papa nos diría, lo comunitario, comunitariedad. Necesitamos no solamente testigos personales, sino comunidades vivas de referencia, bellezas del cuerpo vivo de Cristo vivo, que viven en la caridad y desde la Eucaristía. 9, con el ardor misionero de la nueva evangelización. Atención, mire, Salvador Pía ha estado en el sínodo. Yo me atrevo a decirle lo siguiente, y si él me quiere contradecir, que me contradiga o me complemente. Imagínense que este libro, que también es mío, que dice hablemos de nueva evangelización para que sea nueva y evangelizadora, imagínense que las letras que hay en él son letras que se pueden despegar. Y aquí está recogido los lineamenta, el instrumentum laboris, las aportaciones, y entonces yo hago así hoy, y como las letras se despegan, todas van cayendo al suelo. Y vuelvo a abrir el libro y me encuentro lo que no se ha despegado. ¿Qué es la clave de la nueva evangelización? 3 cosas. 1, procesos serios de iniciación cristiana. 2, diálogo en el atrio de los gentiles. Y 3, la emergencia educativa. Es decir, volver a ser cristianos de verdad, y aquellos que lo fueron, que son los alejados, complementar su iniciación. 2, diálogo en el atrio de los gentiles, el anuncio misionero también en lo cultural y en lo samaritano. Y tercero, la emergencia educativa. Volver a creer que a los jóvenes y niños hoy no solamente hay que educarles en lo técnico, sino en el sentido a la vida y en una moral fuerte, enseñarles el arte de vivir. Eso es la emergencia educativa. Y finalmente, con el crucificado y con los nuevos crucificados de hoy. Nos vuelve a repetir siempre el Papa Benedicto lo que ya dijo Juan Pablo II, el Nuevo Milenio Ineunte número 50. Los pobres tienen que sentirse hoy en nuestras comunidades como en su casa, 2, tenemos que tener inteligencia para descubrir las pobrezas de hoy. Pobreza material, pobreza de soledad, de cultura, de hambre de Dios, y dar la respuesta. Y tercero, la frase de San Vicente Paúl. Solo los pobres nos perdonarán la vejación
de darles pan, comida, abrigo, techo, por el amor y la autenticidad que pongamos en ello. Y concluyo, año de la fe. He empezado con 2 parábolas, acabo con 2 parábolas antes del diálogo. El famoso maestro va con el discípulo. ¿Dónde está Dios? El maestro nos responde. Llegan a la orilla del río y dice, bebe agua. Se pone de rodillas y el maestro le mete la cabezota debajo del agua. El discípulo quiere salir. Tú me has preguntado dónde está Dios. El día que necesites a Dios en tu vida, como el aire que respiras, como el oxígeno, ese día le encontrarás. Dios no puede ser una cosa más entre otras. Tiene que ser el centro existencial, lo del pintor. Segunda, maestro, ¿dónde está Dios? Aquí, delante de ti y de mí. Anda, ¿y por qué yo no le veo y tú sí? Por la misma razón que el borracho, aunque vaya por la carretera, no ve la carretera. Mira a ver lo que hay en tu vida que te está eclipsando, emborrachando, quítalo y Dios emergerá y aparecerá traslúcido. Y colorín colorado, este rollo se ha acabado. Gracias. Gracias, don Raúl. Y abrimos ahora un espacio, unos minutos de diálogo con el ponente y entre nosotros. Para animar, que me parece que lo conté también el otro día en Teruel, ¿verdad? En el momento del diálogo, porque tuvimos 3 encuentros, no 1, 3, que fue todo el día. Pues para animar a la gente me gusta contar y romper fuego lo de aquel premio Nobel que después de recibir el premio Nobel tuvo que visitar las universidades del mundo. Iba siempre con un chofer y el chofer tuvo la cara dura un día de decirlo, oiga, si usted un día no puede dar su conferencia, no se preocupe que la doy yo, de la A a la Z, la tengo aprendida de memoria. Pues mano de santo, porque a la semana de este comentario el premio Nobel tiene una fonía tan grande que no puede hablar. Y le dice, vamos a ir a una universidad de 4ª categoría. ¿Tú crees que puedes dar la conferencia? Le dice al chofer. Hombre, claro. Se afeita el premio Nobel, la barba, y se pone la barba postiza el chofer. Las gafas del premio Nobel se las pone el chofer. Y aparentemente era el premio Nobel. Va a la universidad, da la conferencia mejor que el premio Nobel. Pronunciaba mejor, ponía más pasión, era la primera vez que lo hacía y tenía el reto de no defraudar a su maestro que estaba sentado. Amigo, allí nadie le dijo que había turno de preguntas, y hay turno de preguntas. Y un profesor de la universidad de 4ª categoría le hace una pregunta de premio Nobel. Y él, que se da cuenta porque no es tonto, dice, ¿a que usted cree que ha hecho una pregunta de premio Nobel? Eso se lo responde hasta mi chofer, que se lo responda. Bueno, pues con esto quiero decir que en este turno, que no tienen que ser solamente preguntas, sino también podemos complementar testimonios, etcétera, lo que este humilde obispo no pueda responder, aquí tenemos premios Nobel por toda la sala, que pueden responder, ¿de acuerdo? ¿Micrófono? Nada. Está aquí. ¿El micrófono quién lo necesita? De momento, Perdón. el ayudante. El chofer, premio Nobel.